Hay una pregunta que perdura en la mente de muchos creyentes, aunque pocos se atreven a explorarla por completo. ¿Por qué Dios no perdona a Satanás y a los ángeles caídos? Si la misericordia de Dios verdaderamente dura para siempre, ¿por qué no existe una segunda oportunidad para ellos? ¿Por qué los seres humanos imperfectos y pecadores como somos, recibimos gracia sobre gracia, mientras que los ángeles que cayeron expulsados del cielo jamás podrán volver y quedan excluidos de la redención por toda la eternidad? No se trata solo de un rompecabezas teológico, es una ventana hacia el mismo corazón de la justicia divina del libre albedrío y de las consecuencias eternas. Y hoy estás a punto de ver un aspecto del reino espiritual que pocos han conocido. Esta verdad ha estado oculta a plena vista, enterrada en las Escrituras y susurrada a través de textos antiguos. Pero una vez que la veas, no podrás dejar de verla. Antes de continuar, comenta 777 si alguna vez te has preguntado sobre los misterios del cielo, la guerra en el ámbito espiritual, o qué sucedió realmente antes del primer aliento de la humanidad. Tu comprensión y tu voz forman parte de una generación escogida que busca la verdad más allá de la superficie. Ahora, adentrémonos juntos en este misterio, porque entender por qué Dios no perdona a Satanás ni a sus ángeles no trata solo sobre ellos. Revela algo asombroso sobre ti, sobre tu propósito divino, sobre la razón por la cual el cielo aún lucha por tu alma. ¿Qué fue realmente lo que causó la caída? ¿Fue el orgullo, la traición o algo aún más profundo? ¿Y por qué esta rebelión fue diferente a cualquier otra antes o después? Las respuestas te sorprenderán y tal vez cambien para siempre la manera en que entiendes tu lugar en la historia eterna. Él perdonó a los humanos, pero no a Satanás. Aquí está el porqué. Si Satanás fue creado originalmente por Dios como un ser de pura bondad, belleza, radiante y propósito divino, ¿cómo pudo una criatura así caer tan lejos de la gracia? Esta pregunta está en el corazón de uno de los misterios espirituales más profundos. ¿Cómo puede algo nacido de la luz elegir la oscuridad? Para comprender mejor este enigma, imagina que creas una máquina perfecta, un robot, por decirlo así, programado para hacer únicamente el bien. Se mueve con precisión, habla con sabiduría y sirve con bondad. Y de pronto, sin fallas aparentes, hace algo terrible. Te detendrías en asombro y preguntarías, ¿cómo puede la perfección producir corrupción? Y sin embargo, este es precisamente el dilema que rodea la historia de Satanás. La Biblia nos da un vistazo a su origen. En Ezequiel 28, 12, 15, el profeta escribe acerca de un ser que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Fue ungido como querubín protector, irreprochable en todos sus caminos, desde el día de su creación hasta que se halló maldad en él. ¿Cómo pudo aparecer la maldad donde antes solo había santidad? La respuesta quizá se halla en el don divino y la carga del libre albedrío. A diferencia de las estrellas o los océanos que obedecen a Dios sin cuestionar, los ángeles fueron creados con inteligencia y voluntad propia. Satanás, como todos los ángeles, tenía la capacidad de elegir. Su adoración a Dios no era forzada sino libremente entregada, hasta que el orgullo comenzó a susurrar en su corazón. Isaías 14, 13-14 revela su rebelión interior. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. No fue un defecto en el diseño de Dios.
sino el resultado de una libertad mal usada. Entonces, podría ser que el amor verdadero, la obediencia genuina y la devoción sincera solo pueden nacer de la libertad. Sería realmente adoración si nunca hubiera elección. La caída de Satanás nos recuerda que incluso los más exaltados pueden caer cuando desean el poder más que la presencia, la autoexaltación más que la rendición. Pero su rebelión también revela algo más profundo, el peso aterrador del libre albedrío y la sagrada responsabilidad que conlleva. Mientras reflexionas en esto, pregúntate si un ser que estuvo tan cerca del trono de Dios pudo caer. ¿Qué guarda tu corazón de hacer lo mismo? Y si incluso los ángeles deben elegir cada día permanecer alineados con la voluntad de Dios. ¿Qué dice eso de nuestras propias decisiones aquí en la tierra? Este misterio no pretende infundir temor, sino despertarte. Porque entender por qué Dios no perdona a Satanás comienza con comprender cómo fue posible revelarse en un lugar tan cercano a la luz perfecta. Antes de convertirse en el gran engañador, el adversario de todo lo santo, Satanás tenía un nombre que resonaba con esplendor: Lucifer. Su nombre significaba portador de luz o estrella de la mañana, y no era solo un título, era un reflejo de su esencia misma, radiante, majestuoso y lleno de belleza celestial. Lucifer no era un símbolo del mal, sino una obra maestra de la artesanía divina. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien tan cercano a la gloria de Dios pudo caer en una desgracia tan eterna? Lucifer no era un ángel común entre las huestes celestiales, era uno de los querubines, esos seres exaltados que habitan más cerca de la presencia de Dios, descritos como guardianes de los espacios sagrados. Su posición no era ceremonial, era una responsabilidad inmensa, una intimidad profunda con el Creador. En la jerarquía espiritual del cielo, Lucifer estaba en lo alto, envuelto en luz y esplendor. Podría ser que el peso de tanta belleza y poder se convirtiera en la raíz de su caída. El libro de Ezequiel nos ofrece una visión conmovedora de su forma original. En Ezequiel 28, 12, 15 leemos: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estuviste en Edén, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Estas palabras, cargadas de imagen y lamento, describen a un ser que no carecía de nada: inteligencia, resplandor, santidad. Todo otorgado por la mano de Dios. ¿Qué sucedió entonces en las cámaras silenciosas de su corazón? Sus vestiduras relucían con toda clase de gemas: cornalina, topacio, esmeralda, zafiro. Su belleza exterior reflejaba su posición interior de honor. Caminaba en el Edén, se movía entre las piedras de fuego en el monte santo de Dios. No eran simples privilegios, eran confianza sagrada. Y sin embargo, fue en medio de esa confianza donde la corrupción echó raíces. El orgullo no irrumpió con estruendo. Nació en el silencio, en la ambición secreta, en los susurros de la autoimportancia. Podría ser que las peores traiciones no se forjan en la ira, sino en los susurros tranquilos del derecho propio. Aunque la Biblia no nos revela cada detalle de la naturaleza previa a la caída de Lucifer, estos versículos están impregnados de lamento. Sugieren que Lucifer no era cualquier ángel, sino el ángel, un ser de diseño incomparable, y en esa perfección se enamoró no del Creador, sino de sí mismo. Isaías 14, 13, 14 resuena con su desafío interior:
Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Y así la estrella de la mañana se convirtió en sombra. Por eso el pecado de Lucifer y de los ángeles que lo siguieron no fue simplemente un error, fue una rebelión voluntaria, consciente y deliberada, nacida en un lugar de pleno conocimiento, belleza y bendición. A diferencia de los seres humanos moldeados por la fragilidad y la ignorancia, estos ángeles pecaron en la misma luz del cielo con los ojos abiertos y total entendimiento. Eso es lo que hace que su caída sea tan devastadora y lo que explica por qué el perdón nunca les fue concedido. ¿Qué clase de arrogancia se necesita para mirar el trono de Dios y desearlo para uno mismo? ¿Y qué revela esto sobre la naturaleza del pecado cuando brota no de la carencia sino de la abundancia? Aunque Lucifer fue creado en perfección, radiante, en belleza, impecable, en sabiduría y honrado con dignidad divina, su corazón no permaneció puro. En algún momento el pecado fue hallado en él. Pero ese pecado no vino de fuera. No hubo serpiente que susurrara engaño alguno. La oscuridad surgió desde dentro. ¿Qué podría llevar a un ser tan cercano a la gloria divina a elegir la rebelión sobre la reverencia? La comprensión tradicional apunta hacia un enemigo antiguo y sutil, el orgullo, esa fuerza que infecta incluso lo más exaltado. Lucifer, deslumbrado por su propio reflejo, ya no deseó servir, quiso ascender, no solo elevarse en gloria, sino desafiar el trono de Dios mismo. Isaías 14:14 revela el deseo escalofriante en su corazón: seré semejante al Altísimo. ¿Puedes imaginarlo? Una criatura formada por la mano del Todopoderoso, buscando derrocar al mismo que le dio el aliento de vida. Este acto de desafío no fue solo una traición, fue el uso supremo y perverso de la libertad. En el orden divino, Dios concede el libre albedrío no solo a los seres humanos, sino también a los ángeles. Esa libertad es una confianza sagrada, un don que hace que el amor sea significativo, la adoración sincera y la obediencia auténtica. Pero como todo don conlleva riesgo. La caída de Lucifer es el eco eterno de lo que ocurre cuando la libertad se vuelve contra su dador. A pesar de haber sido colocado en los rangos más altos del cielo, eligió rebelarse. Y esta no fue una caída por debilidad como la humana, sino una insurrección calculada desde un lugar de conocimiento absoluto. Ahí radica la diferencia que selló su destino. Los ángeles no son como nosotros. Nosotros pecamos en la penumbra, ellos en la luz plena. Nosotros caemos en confusión, ellos en claridad. No crecen ni maduran como los humanos, su entendimiento es completo. Así que cuando Lucifer y una tercera parte de los ángeles eligieron rebelarse, lo hicieron con plena conciencia de las consecuencias. ¿Qué significa pecar? No por ignorancia, sino por pura voluntad. Por eso, según la justicia divina, su pecado es imperdonable. A diferencia de la humanidad, que muchas veces yerra en la oscuridad, los ángeles caídos rechazaron a su Creador con plena claridad. Hebreos 2:16 traza una distinción poderosa. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. El plan de redención por medio de Jesucristo fue diseñado específicamente para la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de arrepentirnos, de transformarnos, de volver al Padre con humildad. Los ángeles caídos no. Su caída no fue un tropiezo, fue una declaración. Cuando Lucifer se apartó de la luz, no solo desobedeció, rechazó la misma naturaleza de Dios. No hubo remordimiento,
No hubo tristeza, no hubo intención de arrepentimiento. Fue una ruptura de relación, no un error por corregir, y Dios, en su justicia perfecta, dictó juicio no por venganza, sino por equidad divina. La misericordia fluye libremente para aquellos que caen en debilidad y se levantan en arrepentimiento. Pero ¿qué misericordia puede ofrecerse a quienes caen con los ojos abiertos y el corazón endurecido en orgullo? Por eso, la puerta del perdón permanece cerrada para Satanás y sus ángeles caídos, no porque Dios sea incapaz de misericordia, sino porque su pecado fue una elección eterna y consciente de no volver jamás. Y así, la historia de Lucifer no es solo una advertencia, sino una revelación del peso que conlleva la libertad que poseemos. ¿Cómo estás usando la tuya? En el corazón mismo de la caída de Lucifer yace un solo pecado antiguo, el orgullo. No el que se eleva tras una buena obra, sino el orgullo que corrompe desde dentro, el que se atreve a rivalizar con el Creador. En Isaías 14, 12, 15, encontramos una visión estremecedora de su rebelión, un destello del tumulto interior que transformó la luz en oscuridad. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Fuiste derribado a tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Estas no fueron simples palabras. Fueron proclamaciones de guerra contra el trono de Dios. Lucifer no quiso servir, quiso gobernar. No deseó reflejar la gloria de Dios, quiso poseerla. ¿Has sentido alguna vez ese borde peligroso en tu interior? Esa tentación de ser más de lo que fuiste creado, para ser, de tomar poder, no dado sino arrebatado. Fue en la secreta cámara de su corazón, donde Lucifer concibió su ambición. Nadie lo tentó. No hubo serpiente en su oído. El susurro fue el suyo propio: subiré, me sentaré, seré semejante al Altísimo. Esa repetición constante de yo seré revela la esencia del orgullo, centra el yo, desplaza a Dios y declara soberanía personal. Pero ¿qué ocurre cuando una criatura intenta coronarse a sí misma como el Creador? La consecuencia fue instantánea y eterna. El orgullo de Lucifer no lo elevó, lo deshizo. Aquel que una vez caminó entre las piedras de fuego vestido de luz y hermosura fue arrojado en desgracia. El que llevó el nombre de portador de luz fue cubierto por la sombra y llamado Satanás, el acusador, el adversario. Su naturaleza cambió no por imposición, sino por el camino que eligió. El guardián brillante se convirtió en enemigo de toda justicia. El querubín amado se transformó en príncipe oscuro de la rebelión. Apocalipsis 12, 7, 9 describe este drama cósmico y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Esta caída no fue solo personal. Fue una línea divisoria en el reino espiritual, separando lealtad de rebelión, luz de oscuridad, eternidad de juicio. Pero esto plantea una pregunta que ha inquietado muchos corazones. Si Satanás cayó por orgullo, ¿acaso no podría también arrepentirse para entender por qué el perdón no se extiende a él ni a los ángeles que lo siguieron? Debemos ir más profundo. Debemos examinar qué son los ángeles, cómo su naturaleza difiere de la nuestra y qué requiere realmente el arrepentimiento. A diferencia de los humanos que vivimos en la tensión de un conocimiento limitado y una visión espiritual nublada, los ángeles operan con claridad absoluta. Su perspectiva no está velada por la carne.
Ellos ven a Dios, conocieron su gloria. Lucifer estuvo en la presencia directa del Altísimo, así que cuando se apartó, no fue un tropiezo, sino una rebelión deliberada y consciente. Y allí radica la diferencia. El arrepentimiento no es simplemente decir lo siento. Es un cambio del corazón, una tristeza nacida de la realización de la verdad. Pero, ¿cómo puede ocurrir eso en un ser que conocía completamente la verdad y aún así la rechazó? Hebreos 6:4-6 advierte sobre el peligro espiritual de aquellos que, habiendo sido iluminados, vuelven atrás, diciendo que es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Aunque este pasaje se aplica a los humanos, refleja aún más profundamente la condición de los ángeles caídos. Lucifer y los que lo siguieron cruzaron una línea de la que no hay retorno, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque ellos son incapaces de arrepentirse. Su caída fue definitiva. Esta verdad nos ayuda a comprender la brecha espiritual entre la rebelión angelical y el pecado humano. Nosotros tropezamos en la ignorancia. Ellos cayeron con pleno conocimiento. Nosotros clamamos por misericordia. Ellos declararon guerra contra el trono. Y ahora debemos preguntarnos, ¿qué dice esto sobre la misericordia de Dios, que incluso después de una rebelión tan absoluta, tú, ser humano frágil y falible, sigues recibiendo gracia sobre gracia? Antes de profundizar más, debemos hacer una pregunta esencial. ¿Para qué fueron realmente creados los ángeles y cómo su diseño eterno da forma al destino de sus decisiones? Para entender por qué el perdón no se extiende a Satanás ni a los ángeles caídos, primero debemos comprender la naturaleza de los ángeles mismos. ¿Qué son estas criaturas celestiales? ¿Y por qué difieren tanto de nosotros humanos, carne y alma atados al tiempo, pero tocados por la eternidad? Los ángeles no son los espíritus de los muertos, ni humanos glorificados. Son un orden completamente distinto de creación, hablado a existencia por el aliento de Dios para cumplir propósitos divinos. El Salmo 148, 2:5 declara: «Alábenle todos sus ángeles, alábenle todos sus ejércitos celestiales, porque Él mandó y fueron creados». Este pasaje no solo habla de su origen, sino también de su función. Los ángeles nacieron de la palabra de Dios, no en dolor ni en proceso, sino por decreto. Por naturaleza son seres espirituales. Hebreos 1:14 los llama espíritus ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación. A diferencia de nosotros, que tenemos espíritu y carne y luchamos contra la mortalidad, los ángeles son inmateriales. No están limitados por el cuerpo y aún así asombrosamente pueden tomar forma humana cuando es necesario. Recuerda los dos ángeles que visitaron a Lot en Sodoma, Génesis 19, 1-5. Caminaron por las calles, entraron en su casa y fueron confundidos con viajeros comunes. Pero los ángeles no son nada comunes. Isaías 6 describe a los serafines, seres de fuego con 6 alas, clamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Su apariencia no es tierna ni apacible, es imponente, gloriosa, aterradora. En toda la Escritura, cuando un ángel aparece, casi siempre dice primero: «No temas». Su sola presencia abruma los sentidos humanos. ¿Qué papel desempeñan en el orden divino? Algunos son mensajeros como Gabriel, cuando se presentó ante María. Lucas 1, 26, 38 para anunciar el nacimiento del Mesías. Otros son protectores asignados por Dios para guardar a su pueblo. Salmo 91, 11 promete:
pues Él mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Y otros son adoradores reunidos alrededor del trono cantando sin cesar, digno es el Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 5, 11, 12. Existe entre ellos una estructura, una jerarquía como en un ejército celestial. Judas 1:9 llama a Miguel arcángel, un título que implica autoridad y mando. También vemos a los serafines de Isaías ardientes en santidad y a los querubines de Génesis 3:24 que guardan el Edén con espada encendida. Cada uno tiene su rol, cada uno su propósito. No evolucionan ni crecen. Fueron creados completos con su misión asignada desde el principio. Y aquí radica su diferencia crucial con la humanidad. Tú fuiste hecho del polvo, pero respirado por el Espíritu de Dios. Eres una mezcla de debilidad y gloria, un ser llamado a crecer, aprender a caer y levantarte de nuevo. Los ángeles, en cambio, no están en proceso de transformación. No luchan con duda o tentación como nosotros. Su visión es clara, su elección definitiva. Así que considera esto. Si un ángel elige rebelarse, puede deshacer esa elección. Si peca con pleno conocimiento, sin confusión, existe espacio para el arrepentimiento, o tal decisión marca el alma para siempre. La naturaleza sublime de los ángeles hace que su caída sea aún más trágica. No fueron seres que simplemente se equivocaron. Abandonaron su propósito divino sabiendo exactamente lo que hacían, y es por eso que el camino hacia la redención permanece abierto para ti, pero no para ellos. Cuando los ángeles eligieron de qué lado estar, en lealtad a Dios o en rebelión, lo hicieron con los ojos abiertos. Su entendimiento era completo, su visión sin nubes. A diferencia de nosotros, que tomamos decisiones morales en medio de emociones y limitaciones, ellos decidieron en plena conciencia. Por eso la rebelión de Lucifer y de los ángeles que lo siguieron fue tan severa e irreversible. No fue un error, fue una declaración, una negación consciente del gobierno de Dios por parte de seres que habían habitado su gloria. Sí, los ángeles poseen libre albedrío. La caída de Lucifer lo demuestra. Su deseo de elevarse sobre Dios y la lealtad de los que se unieron a Él prueban que incluso las criaturas más magníficas pueden elegir. Pero lo que hace su elección tan trágica es que la tomaron no desde la debilidad, sino desde la sabiduría. Son poderosos y sabios, pero no omniscientes como Dios. Y fue precisamente en ese vacío, entre su grandeza y la infinitud divina, donde se deslizó el orgullo. Sin embargo, no todos los ángeles cayeron. Muchos permanecieron fieles, cumpliendo su propósito como mensajeros protectores y agentes del cielo. En Hechos 12, 6, 6, 11, vemos a un ángel liberando a Pedro de la prisión. Las cadenas caen, las puertas se abren y la voluntad de Dios se cumple. Y aunque los ángeles son poderosos, no son divinos. Maravillan ante el plan de Dios para la humanidad. 1 Pedro 1, 11, 12 dice que incluso los ángeles anhelan mirar en estas cosas los misterios de la salvación humana. No comprenden plenamente la historia de la redención porque no fue escrita para ellos. Puedes imaginarlo, seres antiguos formados en la eternidad, asomándose con asombro al evangelio que tú has recibido gratuitamente. Y aunque no tienen carne, los ángeles sienten emoción. Jesús dijo en Lucas 15:10, «Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente». Se regocijan no en su poder, sino en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Aún con toda su fuerza, los ángeles siguen siendo criaturas no dioses. Son inmortales pero dependientes.
Su poder es real pero limitado. Actúan no por impulso, sino por obediencia al Creador. Por eso nunca deben ser adorados. En Apocalipsis 22, 8-9, el apóstol Juan, abrumado por la revelación, cae ante un ángel, pero el ángel lo detiene diciendo: «No lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios». Qué humildad tan sublime, seres gloriosos, y aún así postrarse ante el mismo Dios que tú puedes llamar Padre, y sin embargo, su papel en tu salvación no es pasivo. Estuvieron presentes en el nacimiento de Jesús, llenaron los cielos de canto, protegieron a María y José, guiaron a los sabios, sirvieron a Cristo en el desierto y custodiaron la tumba vacía. Las huellas de los ángeles están por toda la historia de la redención, no como autores, sino como testigos y servidores de la misericordia divina. Así que pregúntate si los ángeles anhelan entender la gracia que se te ha dado. ¿La valoras tú lo suficiente? Si estos seres que estuvieron ante el trono se maravillan del perdón ofrecido a ti, ¿vives tú maravillado por esa verdad? Ahora que hemos vislumbrado el diseño majestuoso de los ángeles y el peso de sus decisiones, la pregunta se vuelve ineludible: ¿por qué no hay perdón para Satanás y los ángeles caídos, mientras que la gracia fluye tan libremente hacia la humanidad? La respuesta comienza con una verdad crucial. El arrepentimiento no es solo un sentimiento, es un giro del alma hacia la luz y requiere no solo tristeza, sino la posibilidad de cambio. Pero los ángeles caídos, a diferencia de nosotros, no son seres que aprenden o crecen. Fueron creados en plenitud, con conocimiento completo de su Creador. Cuando se rebelaron, lo hicieron no por confusión ni tentación, sino por desafío. Sus corazones no tropezaron, se endurecieron, y en esa rebelión cruzaron una línea que jamás podría deshacerse. No hubo remordimiento ni disculpa, ni deseo de volver a la presencia de Dios, solo un grito de guerra que aún resuena en el reino invisible. Hebreos 10, 26-27 advierte sobre el peligro de pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, porque quien lo hace invita al juicio, no a la gracia. Esto refleja el estado de los ángeles caídos. Pecaron no en ignorancia, sino en revelación, y por eso son juzgados con finalidad eterna. Pero tú fuiste formado de polvo, no de fuego. Eres frágil, aprendiendo, cambiando. Tropiezas en la sombra, pero anhelas la luz. Salmo 103, 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios en su misericordia considera tu debilidad, ve tus lágrimas, escucha tus oraciones y envió a su Hijo por ti. Esto es lo que hace que la historia de la redención humana sea tan extraordinaria. Los ángeles que cayeron jamás se levantarán de nuevo, pero tú, aún en tu estado más bajo, puedes ser levantado por la gracia. A través de Cristo, la puerta para regresar nunca está cerrada. La sangre de Jesús habla donde la voz de los ángeles permanece en silencio. ¿Y no sientes el peso de este privilegio? Los mismos seres que una vez estuvieron ante el trono ahora contemplan con asombro cómo tú, un alma mortal, eres recibido en los brazos de la eternidad. Los ángeles observaron la cruz desde el cielo, vieron la piedra rodar lejos de la tumba y se regocijan cada vez que un pecador se arrodilla, no por celos, sino por maravilla. Aún así, la línea entre orgullo y arrepentimiento, entre rebelión y rendición, sigue siendo delgada como una hoja de espada. ¿Qué nos impide caer como cayó Lucifer? ¿Qué nos ancla cuando el orgullo comienza a susurrar sus mentiras? La respuesta es la adoración, es la humildad.
Es elegir cada día arrodillarse ante el trono en lugar de intentar alcanzarlo. Es recordar que fuimos hechos para reflejar su luz, no para reemplazarla. Así que la próxima vez que escuches el nombre Lucifer y medites en su caída trágica, que no sea con miedo, sino con reverencia. Que te recuerde que incluso aquellos formados en esplendor pueden caer, pero aquellos nacidos en debilidad pueden levantarse. Y si los ángeles tiemblan de asombro ante la salvación escrita para ti, ¿no deberías tú atesorarla más que al oro? ¿Pueden los ángeles caídos arrepentirse? Es una pregunta que muchos se hacen, especialmente al considerar la vasta misericordia de Dios extendida tan libremente a la humanidad. Pero para comprender la respuesta, debemos imaginar primero una escena que refleje este paradigma divino. Imagina a un juez experimentado o a un alto magistrado, alguien que ha pasado años inmerso en la ley, la justicia y la ética. No solo sigue las reglas, las conoce a la perfección. Ahora, imagina a esa persona plenamente consciente de las consecuencias, eligiendo quebrantar una ley sagrada. No por ignorancia, no en un momento de debilidad, sino por un acto calculado y deliberado. ¿Qué revelaría eso sobre su corazón, sobre su intención? Esta es la analogía humana más cercana que tenemos a la rebelión de los ángeles caídos. Por su naturaleza, los ángeles no aprenden gradualmente como los humanos. Fueron creados en sabiduría, con comprensión inmediata y completa de su papel, de sus responsabilidades y del peso de sus decisiones. Son seres espirituales formados por la mano de Dios, diseñados para servir eternamente en su orden divino. Y sin embargo, a pesar de esa perfección, algunos eligieron apartarse. Lucifer y sus seguidores no tropezaron ciegamente en el pecado, caminaron hacia la rebelión con los ojos abiertos. Judas 1:6 nos da un vistazo estremecedor, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos no eran seres confundidos buscando la verdad, eran guardianes designados, mensajeros confiables del cielo, y eligieron abandonarlo todo. ¿Por qué importa esto? Porque el verdadero arrepentimiento requiere más que remordimiento. Exige transformación del corazón, un regreso, una rendición del orgullo. Pero puede arrepentirse quien ya ha endurecido su corazón en pleno conocimiento. Puede volver al Dios cuyo trono una vez intentó derrocar. La Biblia es clara. Su elección fue definitiva. Su rebelión no nació de confusión, sino de desafío, no de debilidad, sino de arrogancia. Y el orgullo, ese veneno antiguo, no pide perdón, exige una corona. Jesús mismo habló de esta irrevocabilidad en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Esto no es solo juicio, es juicio inmutable. El fuego eterno no fue creado para la humanidad, sino para aquellos seres que vieron la gloria de Dios. Y aún así, lo rechazaron. En contraste, considera la gracia extendida al ser humano. Fuiste formado del polvo, nacido en debilidad, y se te dio tiempo para crecer. Vives dentro de los límites del conocimiento, tropiezas entre tentaciones y engaños, y aún así Dios te ofrece redención por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Juan 3:16 no menciona a los ángeles. Dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». El sacrificio fue por ti. ¿Por qué?
porque tú sí puedes arrepentirte. Hechos 3:19 exhorta a arrepentíos, pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento es una invitación sagrada a comenzar de nuevo a volver al Padre. Pero para los ángeles caídos, esa puerta permanece cerrada, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque ellos no pueden ni quieren hacerlo. No hay transformación, no hay humildad, no hay deseo de reconciliación. Y aquí yace una verdad aún más profunda: el orgullo es el enemigo del arrepentimiento. Engrandece al yo y ciega al alma. Dice: no necesito gracia. La caída de Lucifer fue la obra maestra del orgullo, y aún hoy resuena en cada corazón que resiste el llamado a volver a Dios. Así que, cuando alguien pregunta por qué los ángeles caídos no son perdonados, la respuesta está en su elección, una elección hecha con pleno conocimiento, un pecado nacido no de ignorancia, sino de rebelión, y en la justicia de Dios, esa rebelión recibe lo que merece: separación eterna. Pero tú tienes hoy, tienes aliento en tus pulmones, un espíritu que aún puede responder, y la invitación abierta de Cristo a regresar a arrepentirte y ser restaurado. Los ángeles no pueden conocer ese don, lo contemplan con asombro, pero tú puedes vivirlo. Así que la pregunta real no es si los ángeles pueden arrepentirse. La pregunta real es: ¿lo harás tú? Muchos preguntan: ¿por qué Dios no le dio a Satanás una segunda oportunidad? Después de todo, en nuestra experiencia humana, hablamos constantemente de gracia, redención y perdón. Nos damos segundas oportunidades unos a otros cuando fallamos a veces, incluso terceras y cuartas. Entonces, ¿por qué no extender esa misma misericordia a Satanás, especialmente considerando el peso eterno de su decisión? La respuesta no está solo en la consecuencia, sino en la naturaleza misma de su rebelión. La caída de Satanás no fue un tropiezo, no fue un error de juicio, ni un momento de debilidad. Fue una ruptura deliberada y desafiante, una traición consciente, informada y calculada contra aquel que lo había creado. Para comprenderlo plenamente, imagina a un amigo profundamente confiable, alguien que ha caminado a tu lado, que conoce tu corazón, tus pensamientos, tus sacrificios, y que con pleno conocimiento se vuelve contra ti, no en confusión, sino con claridad, no por dolor, sino por orgullo. Esa traición no solo hiere, rompe. Eso fue lo que Satanás hizo contra Dios. Como lucero hijo de la mañana, no era un ángel común, fue exaltado en belleza, sabiduría y rango. Ezequiel 28 e Isaías 14 describen su brillo y su poder antes de la caída. Caminó entre las piedras de fuego, estaba cubierto de piedras preciosas. Era llamado el sello de la perfección. Pero ¿qué haces cuando aquel a quien se le confió tanto usa ese poder para desafiar el trono mismo? La rebelión de Satanás no fue romper una regla, fue una declaración cósmica de guerra. Y a diferencia de la humanidad, Satanás no se rebeló en un mundo velado por el pecado, no fue cegado por la corrupción o tentado por el engaño. Vio a Dios claramente, conoció su gloria, estuvo en la presencia de la santidad y aún así eligió apartarse. Por eso su decisión es final. No fue un pecado nacido de confusión, sino de corrupción, no de ignorancia, sino de entendimiento. Hebreos 10:26 nos advierte: si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. ¿Cuánto más entonces
para un ser que vivió en la luz del cielo y aún así eligió las tinieblas. Algunos se preguntan si la justicia de Dios es demasiado severa. Pero pregúntate, ¿qué significaría la misericordia para quien no la desea? ¿Qué ofrecería una segunda oportunidad a un corazón sin arrepentimiento, sin emoción, sin humildad? Satanás no mostró remordimiento, no hubo disculpa, no hubo regreso. Su orgullo no se desvaneció con el tiempo, creció y se envenenó, y ahora busca robar, matar y destruir todo lo que lleva la imagen de Dios. Juan 10:10. Si se le hubiese dado una segunda oportunidad, la habría usado para servir o para engañar nuevamente. Dios es perfectamente justo y perfectamente misericordioso. Pero la misericordia no es negación de la justicia, es un don ofrecido al humilde, no al endurecido. Y Satanás, desde el momento de su caída, no solo ha liderado una rebelión contra el cielo, sino contra ti. No es simplemente un ser caído, es un enemigo activo. La cruz de Cristo no fue ofrecida por él, fue ofrecida por ti. Y ahí es donde la historia cambia. Porque mientras Satanás no tiene segunda oportunidad, tú sí la tienes. No solo una, sino muchas. Cada aliento, cada amanecer, cada instante es un regalo de misericordia que te llama a volver y vivir. La justicia divina no es solo una acción de Dios, es la base misma de su ser. Es el hilo tejido en el trono celestial, inseparable de su rectitud, su amor y su santidad. Salmo 89:14 declara con claridad: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Esto no es una simple descripción, es una revelación. Dios no elige ser justo, Él es justicia. Y porque es justo, toda decisión que toma fluye de sabiduría perfecta, equidad absoluta y santidad inmutable. Nada demuestra esto mejor que el destino final de los ángeles caídos. Seres una vez gloriosos, creados en esplendor y confiados con autoridad, hicieron una elección irreversible: desafiar al Altísimo. Su rebelión no nació de ignorancia, sino de conocimiento. Su castigo, por tanto, no es cruel, es santo. Según la justicia divina, su sentencia es eterna. Apocalipsis 20:10 nos da la visión final, y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay libertad condicional para ese juicio. No hay fin para su exilio. El fuego que arde no es solo físico, es espiritual. Simboliza la separación total de Dios, de su luz, su paz, su amor. La presencia que una vez los envolvió estará para siempre fuera de su alcance. Este es el precio de conocer la verdad y rechazarla. Su destino revela algo vital sobre la justicia de Dios. No es emocional ni impulsiva, es exacta, es medida, es definitiva. En Romanos 9:22-23, Pablo plantea una pregunta profunda: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Incluso en el juicio vemos paciencia divina. Dios espera, permite que la historia se desarrolle, pero eventualmente la justicia debe hablar. Y cuando lo hace, confirma su soberanía, no con crueldad, sino con claridad. Los ángeles caídos, ahora agentes del engaño, deambulan lejos de su propósito original. Ya no sirven a la luz, sino a sí mismos y a la oscuridad que abrazaron. Su fin no es un misterio, ya está escrito.
Y eso también es parte de la justicia divina. Dios no deja estos asuntos en duda. Pero, ¿qué significa esto para ti? Significa que la justicia de Dios, aunque temible en su perfección, está equilibrada por su misericordia. Porque mientras los ángeles fueron expulsados sin camino de regreso, a ti se te ha dado el don de elegir una y otra vez. Aún no estás condenado. Aún eres perseguido por el amor. Aún eres invitado a arrepentirte, creer y volver. La historia de los ángeles caídos no es solo sobre castigo. Es una advertencia, un eco santo destinado a despertar el alma. Nos recuerda que el pecado tiene consecuencias, que la rebelión, cuando se elige con claridad, conduce a la destrucción, incluso para los seres más poderosos de la creación. Pero también magnifica la belleza de la gracia, porque para ti la salvación aún es posible. La cruz aún permanece, el Espíritu aún llama, pero el tiempo no es infinito. La misma justicia que expulsó a Lucifer del cielo, un día separará a la luz de las tinieblas para siempre. ¿Por qué en su sabiduría infinita Dios permitió que algunas de sus criaturas más radiantes se volvieran contra Él? ¿Por qué crear seres ángeles incluidos con la capacidad de rebelarse? Para responderlo, debemos entender uno de los principios más sagrados de la creación: el libre albedrío. El libre albedrío no es solo un concepto teológico, es el aliento mismo del amor verdadero. Significa que ni los ángeles ni los humanos fueron creados como sirvientes mecánicos programados para obedecer. Fueron creados con la dignidad santa de elegir. Así como tú puedes elegir entre la luz y la oscuridad, también ellos podían hacerlo. Y fue precisamente este don el mismo que hace que el amor sea real y la adoración significativa, el que abrió la puerta a la rebelión. Lucifer, el ángel de luz, una vez vivió en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Pero el amor sin libertad no es amor, es control. La obediencia sin elección no es adoración, es automatismo. Dios no deseaba marionetas en su corte celestial. Deseaba hijos y siervos que lo eligieran con verdad, asombro y devoción. Pero esto plantea una pregunta difícil. Si Dios todo lo sabe, ¿por qué crear seres que sabía que lo traicionarían? Romanos 9, 22, 23 nos permite asomarnos al misterio. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción y para dar a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia. En otras palabras, la rebelión no interrumpió, su plan lo reveló. Su justicia brilla más en el juicio. Su misericordia resplandece más en contraste con la ira. Su gloria se magnifica no solo en la creación, sino también en la redención, en el juicio y en cada hilo de la historia cósmica. La rebelión de los ángeles, aunque trágica, no escapó al control de Dios. Formó parte del marco de su voluntad soberana. 2 Pedro 2:4 confirma: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, Dios no ignoró su rebelión, la juzgó. Con la justicia como fundamento, respondió al orgullo que quiso destronarlo. Esos ángeles caídos ahora existen en oposición activa a su voluntad, alimentando la batalla espiritual que Efesios 6:12 describe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra invisible no es solo un relato celestial, afecta directamente tu vida. Explica la lucha interna que sientes entre la luz y la oscuridad, las tentaciones, la resistencia a los conflictos del alma no son casualidad,
son ecos de una guerra mucho más antigua. Y aún así, en todo esto Dios honra la elección. No te fuerza a amarlo, no obliga a los ángeles a servirle. Invita, anhela, espera. La rebelión de Lucifer y de los ángeles que lo siguieron es un testamento del peso del libre albedrío y del peligro del orgullo. Nos enseña que con gran privilegio viene gran responsabilidad y afirma que Dios no violará la libertad que Él mismo otorgó aunque duela, pero no confundas su paciencia con pasividad. Su justicia está viva, su misericordia es intencional y su soberanía es inquebrantable. La caída de los ángeles no reveló una falla en el diseño de Dios, sino la brillantez de su naturaleza. Él es tan soberano que puede permitir libertad, tan justo que puede juzgar la rebelión, y tan amoroso que puede invitar a la humanidad rota a una relación que los ángeles ahora contemplan con asombro. La rebelión de Satanás y las preguntas que plantea sobre el libre albedrío, la justicia divina y la naturaleza del perdón, abre uno de los misterios más profundos de toda la creación. Su caída no fue el resultado de la tentación o la confusión, sino una desobediencia plenamente informada y deliberada hacia el Dios que lo creó. Fue una elección, impulsada por el orgullo y el deseo de rivalizar con el Altísimo, una decisión tan completa, tan definitiva, que lo colocó fuera del alcance de la redención. Esto contrasta fuertemente con la humanidad. Aunque a menudo somos frágiles e imperfectos, tropezando en la oscuridad, pecamos por debilidad, ignorancia y quebranto. Y es precisamente por estas cosas que Dios en su misericordia nos ofrece gracia. Él ve nuestra lucha, conoce nuestros límites y en su amor hizo un camino a través de Jesucristo para nuestra redención. La falta de una segunda oportunidad para Satanás no refleja una falla en el amor de Dios, magnifica la gravedad de la rebelión angelical y resalta la santidad de la libertad que Dios nos ha dado. Estas verdades pueden seguir siendo misteriosas para la mente humana, pero apuntan al equilibrio eterno en el carácter de Dios, un amor que es justo y una justicia que es santa. En la historia de los ángeles caídos, no vemos solo castigo. Vemos la revelación de la justicia divina, el orden moral inmutable que sostiene el universo. Tu amor, oh Señor, no es indulgente ni permisivo, es puro, es verdad, y nos llama no solo a creer, sino a caminar rectamente en tu luz. Así oramos, fortalécenos, Padre, para que podamos resistir las tentaciones que una vez llevaron a los ángeles por mal camino. Protégenos de los engaños del enemigo. Vístenos con la armadura de Dios, la verdad como cinturón, la justicia como coraza, la fe como escudo y tu palabra como espada. Permítenos mantenernos firmes contra cada desafío espiritual. Al reflexionar sobre el destino eterno de los ángeles caídos, que esto no endurezca nuestros corazones con miedo, sino que despierte una reverencia más profunda por tu santidad, una gratitud mayor por tu gracia y un compromiso renovado para vivir con rectitud. Inspíranos a buscarte más apasionadamente, a amar más puramente y a extender tu misericordia a los demás, sabiendo que la gracia que se nos ha dado nunca fue merecida, sino ofrecida libremente. Y para aquellos que luchan con dudas, preguntas o un anhelo por entenderte más que el Espíritu Santo, hable paz a sus corazones. Que tu verdad se haga más clara con cada paso y que tu amor los atraiga a una relación más profunda contigo. Señor, nos rendimos a tu perfecta voluntad. Confiamos en tu bondad inquebrantable y te damos gracias por la cruz que une lo que los ángeles perdieron
y lo que nosotros, a través de Cristo, hemos ganado. Ofrecemos esta oración en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Si este mensaje habló a tu espíritu, te invito a suscribirte para que nunca te pierdas otro momento de verdad, reflexión y crecimiento espiritual. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Difundamos la luz juntos. Gracias por acompañarme y que Dios te bendiga y te mantenga siempre en su gracia.